Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Guayú y más cositas. Soy Mari Carmen. Para todos aquellos que apenas aterricen en este momento en el canal, pues aquí estamos haciendo una cartera media luna en técnica Guayú y vamos a empezar con nuestro vídeo número 4, el tutorial 4. ¿Quién acabe de llegar? Pues nada, que mire desde el primer vídeo y así puede comenzar este proyecto desde punto cero. Ahí vamos punto a punto, paso a paso, haciendo nuestro diseño. Nos habíamos quedado en la vuelta 14 en el tutorial anterior y ahora ya estamos acabando aquí la vuelta. Empiezo con este azul claro y lo cierro con el azul medio para comenzar de nuevo la vuelta 15. En la vuelta 15 pues vamos a comenzar aquí haciendo un punto, un aumento, son dos puntos en el mismo punto y un puntito más en este mismo color, que lo cerramos con nuestro azul claro. Ahora aquí vamos a hacer 3 puntos en este azul claro, 1, 2 y 3, que lo empezamos y lo cerramos con el azul oscuro. Para hacer 5 puntos aquí, los 3 que tenemos de la vuelta anterior, más uno antes y otro después. Y así vamos abriendo un poquito esta parte del dibujo, de la cenefa. 4 y 5, que lo cerramos otra vez con el azul claro. Vamos a cogerlo un poquito desde abajo porque esto está aquí. Y ahora hacemos 3 puntos en azul claro, 2 y 3, que lo vamos a cerrar con el azul medio para volver a comenzar el segmento. Entonces, ese sería ahora nuestro segmento. Sería un punto en azul medio, aumento, un punto, con lo que nos da 4. Hacemos 3 en el azul claro, 5 puntos en el azul oscuro, 3 en el azul claro. Y ahora ya es solo repetir. Volvemos a repetir. Hacemos un punto, un aumento, 1 y 2 en el mismo punto, un puntito más, pasamos al azul claro, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, cambiamos al azul oscuro, hacemos 5, 1, 2, 3, 4
5 y cambiamos al azul claro y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Lo cerramos con el azul medio para comenzar de nuevo nuestro segmento. Y así llevamos ya 2 segmentos y otra vez se me ha olvidado poner el marcador. Ay. Bueno, el marcador va aquí. Este es el inicio de nuestra vuelta, ¿verdad? Hemos hecho 2 segmentos. Pues igual que hemos hecho estos 2, vamos a repetir toda la vuelta. Comenzamos nuestra vuelta 16. Hacemos nuestro primer punto y lo voy a marcar antes de que se me olvide. Aquí. Hacemos 2 puntos ahora. 1 y 2. Y hacemos el aumento. Uno y 2 en el mismo punto. Hacemos este otro punto que nos queda aquí, que lo cerramos en azul claro. Y ahora vamos a hacer aquí 2 puntos en azul claro. Antes habíamos hecho 3, ahora vamos a hacer 2, porque este otro se lo vamos a añadir a la parte de azul oscuro. Y aquí hacemos un punto, 2, 3 y lo vamos a cerrar con este otro azul intermedio que fue con el que comenzamos nuestra cenefa. Y vamos a meterle aquí un puntito en el medio. Este de aquí lo vamos a hacer en este azul intermedio, que lo cerramos otra vez con el oscuro para hacer otros 3 puntos. Vamos a ajustar aquí un poquito, así. Y hacemos 1, 2. Y donde la vuelta anterior teníamos uno claro, pues ahora vamos a hacerlo en oscuro. Y cerramos con el azul claro. Ups. Aquí. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Cambiamos a este otro azul para comenzar de nuevo nuestro segmento. El comienzo eran 2 puntos, igual que hicimos antes, ¿verdad? Aquí 1 y 2. Hacemos un aumento. Este cabito lo voy a dejar aquí atrás para después cortarlo, para que no nos quede la pelucita esa por fuera. Un aumento, un punto, cambiamos al azul claro y ya se me están otra vez liando aquí los hilos. Si vosotros tenéis espacio, recordar siempre coger el hilo desde lo más cerca al ovillo. Yo es que aquí no tengo mucho espacio. Así. Ajustamos un poquito. Volvemos a hacer nuestros 2 puntos en azul claro.
cambiamos al azul marino. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3 y cogemos nuestro azulón intermedio, hacemos un punto, cambiamos al marino, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, cambiamos al clarito, hacemos 2 puntos, 1, 2 y volvemos a cambiar otra vez a este azul medio para comenzar el nuevo segmento. ¿A dónde lo tengo? Aquí. Son muchas cebras. Y volvemos a empezar nuestro segmento de igual forma, ¿vale? Entonces, este segmento serían 2 puntos en azul medio, un aumento en ese mismo azul más un punto, 2 puntos en azul claro. Vamos a ver aquí, que lo veamos. 2 puntos en azul claro, 3 puntos en azul marino, 1 punto en azul intermedio, 3 en azul marino, 2 en punto claro, en azul claro. Y volvemos a comenzar el segmento. El segmento es este. Si recuerdan, en el primer tutorial dijimos, bueno, vamos a sacar un segmento y luego ya es solo repetir y repetir. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo. Esto mismo que hemos hecho aquí, lo hemos repetido aquí. Y ahora esto mismo es lo que vamos a seguir repitiendo hasta completar la vuelta. Comenzamos de nuevo. El último punto que he hecho de la vuelta, pues ya lo he cerrado en el color que corresponde ahora iniciar nuestra vuelta. Vamos a marcar. Y estamos en la vuelta 17. Vamos a hacer 2 puntos en este azul medio, un aumento, 1 y 2 en el mismo punto y 2 puntos más que nos quedan aquí, 1 y 2. Este segundo lo cerramos con el clarito y con este clarito vamos a hacer un punto nada más, que lo empezamos, a ver que lo coja yo bien, lo empezamos y lo cerramos con el azul marino. Aquí ya el azul marino se está ampliando, está ya tomando un poco más de terreno. Y entonces vamos a hacer aquí 3 puntos. 1, 2, 3 y cogemos nuestro azul intermedio. Yo voy a ir poniéndole nombre porque si no, por ejemplo, a ver si me deja aquí. Así, y vamos a hacer 3 puntos en este color. A ver que ajuste aquí y hacemos 3 puntos. 1, 2
3. Aquí. Y volvemos a cambiar al azul marino. Y hacemos otros 3 puntos en azul marino. 1, 2 y 3. Cambiamos al azul claro. Y hacemos un punto. Aquí un punto. A ver, aquí. Y cambiamos al azul medio para volver a comenzar el segmento. Entonces, este segmento es en azul medio, hacemos 2 puntos, un aumento, 2 puntos. Un punto en azul claro. 3 puntos en azul marino. 3 en el azul intermedio. Otros 3 en azul marino, un punto en claro. Vamos a repetirlo. 2 puntos en este azul medio. 2 puntos, un aumento. Otros 2 puntos. 1 y 2. Cambiamos al claro. Hacemos un punto. Cerramos con marino. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Hacemos otros 3 puntos en el azul intermedio. Uno, 2 y 3. Volvemos a cambiar al azul marino. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al clarito. El clarito creo que ya estamos acabando de tejer con el clarito, porque ya hemos llegado aquí a tener un solo punto y en la siguiente vuelta ya no lo tendremos para tejer, ¿eh? O sea, son 2 vueltas aquí un poquito más complicadas porque hay más cambios, pero ya está. Luego ya este azul se nos pierde. Volvemos a comenzar el tercer segmento y así ya llevamos 2. Y todo lo que hay es que volver a repetir y repetir y repetir. Miren qué bonito está quedando, ¿no? ¡Qué chulo! Me encanta. Vamos a seguir. Y llegamos a nuestra vuelta 18. Nuestra vuelta 18. Vamos a cambiar el aumento. No lo vamos a poner aquí como lo hemos venido haciendo las últimas vueltas. Así que aquí vamos a hacer punto por punto, tantos como tenemos. Vamos a mantener la misma cantidad, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí ya hemos dicho que el azul claro ya se nos pierde, entonces cambiamos directamente al azul marino.
al más oscuro que tenemos de nuestros azules. Hacemos 3 puntos. 1, 2, y 3. Cambiamos al azul intermedio. Y aquí es donde vamos a hacer nuestro aumento, ¿vale? En cada segmento tiene que haber un aumento. Entonces, según el dibujo lo vamos haciendo, pues nos puede caer el aumento aquí o no, en este caso nos va a caer aquí. No es que caiga, sino que nosotros lo colocamos porque para mantener el dibujo es como nos conviene. Es que tenemos que ir jugando un poco entre el dibujo y los aumentos. Bueno, pues vamos a hacer. En este intermedio hemos hecho 2 puntos. Aquí vamos a hacer un aumento. 1 y 2. En el mismo punto. Hacemos otros 2 puntos. Este que es antes azul marino, pues ahora lo cambiamos a este. Y ahora sí cambiamos de nuevo al azul marino para hacer 3 puntos. Es 1, 2, 3 y pasamos al azul medio para comenzar de nuevo nuestro segmento. Este es más facilito porque no hay tanto cambio, ¿eh? Entonces hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en azul medio, 6 puntos, 3 puntos en azul marino, luego hemos hecho 2 puntos en el azul intermedio, aquí, un aumento, más 2 puntos. Entonces aquí ya tenemos 6 puntos en total. Más 3 puntos en azul marino. Y aquí ya hemos perdido, he tirado un poquito del hilo y he encogido acá. Vamos a ajustarlo porque si no luego no nos queda bonito. Ahí. Este azul clarito ya lo podemos perder, lo podemos quitar. Y tenemos una hebrita menos. Aquí tampoco nos interesa quitar muchas hebras, pero esa sí podemos quitarla porque en verdad la llevamos de más. Hemos tenido un par de vueltas donde hemos metido una hebrita más que las anteriores. Entonces ahora ya la quitamos y nos quedamos con estos 3 colores de momento. Voy a repetir el segmento. Vamos a repetir el segmento. Vamos a organizar esto un poquito. Hemos dicho que aquí vamos a hacer punto por punto los mismos que tenemos en este color. Lo repetimos, que en total son 6. Ups, este ha quedado muy sueltito, así, un poquito desajustado. 1 y 2, 3, 4, 5, 6 y cambiamos al azul marino. Hacemos 1, 2, 3 y cambiamos al azul intermedio.
Y este lo vamos a echar aquí a un ladito ya. Así. Ajustamos. Y hacemos 1, 2, aumento, 1 y 2 en el mismo punto y otros 2 puntos sencillos, 1 y 2, y volvemos a cambiar al azul marino. Aquí hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, cambiamos al azul medio y volvemos a comenzar el segmento. Y así es como va quedando en esta vueltecita. Ya nos va tomando otro poquito más de forma, un poquito más. Ahora ya, estos cabitos aquí se quitan porque eso no está bonito. Listo. Y lo vamos a dejar aquí porque ya se nos alarga un poquito el vídeo. Si cuando acabamos una vuelta vemos que esto como que, pues así lo vamos ajustando los hilos, porque no es que lo hayamos hecho mal, sino que al tejer, pues los hilos van como encogiéndose o cogiendo ahí una forma también porque lo tenemos así doblado, entonces va adaptando un poco una forma que no es la que nos conviene. Entonces simplemente reajustamos, así, y ya se nos pone planito. Miren qué bonita. Está quedando muy, muy, muy bonito. A mí me gusta mucho. ¿Qué os parece? Está chulo, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar ya en el siguiente vídeo. Por ahora, desearos un feliz día, un feliz tejido y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.